Saludos familia en Cristo, Dios me lo bendiga, bienvenidos a otro video lectura más. Estamos continuando nuestra serie en la epístola a los romanos y vamos a concluir en esta noche el capítulo 9. Y entonces, si usted tiene su Biblia a su lado, por favor acompáñeme. Estamos en la epístola a los romanos, estamos en el capítulo 9 y hoy iniciamos en el versículo 27, no, digo 22. Y pues bueno, hay que iniciar. Le saluda su amigo y hermano Eric. Y entonces entremos a la palabra del Señor que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 22 al 24. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. No porque vio algo especial en ellos, no porque hubo algo que era distinto a los demás, no. Los preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Ahora, aquí está el argumento que Pablo está planteando. Dios sería justo en condenar, en castigar inmediatamente a los malvados. Si Dios hubiera así, si Dios lo hubiera así decidido, todos estuviéramos castigados, todos, ¿verdad? Hubiéramos perecido en nuestros pecados. Pero en lugar de esto, lo que Dios decidió hacer era mostrar su gran paciencia con los pecadores. ¿Y quién podrá encontrar falta en esto? Dios pudiendo, si Dios hubiera querido, Él hubiera dejado que el ser humano, que la humanidad se perdiera y hubiera sido justo, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Pero lo maravilloso es que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, aún siendo merecedores de su castigo, Cristo Jesús murió por nosotros. Entonces quiero que observemos cuidadosamente la frase que vemos nosotros aquí en el versículo 22. Vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de ira son aquellos cuyos pecados los pone bajo la ira de Dios. En otras palabras, antes de venir a Cristo, antes que Cristo me salvara a mí, yo era un vaso de ira. Yo estaba en camino a la destrucción. Pero Dios tuvo de mí misericordia. Entonces, esos vasos de ira son preparados para destrucción por su propio pecado. No porque Dios es malo e injusto y no quiere salvar a algunos. No. Por el propio pecado del ser humano, por su desobediencia, por su rebelión en contra de Dios. Mira, en el Evangelio de Juan nos dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz de Dios vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas y rechazaron la luz de Dios. Ahí está la condenación. No es que, yo no sabía, no es que, nadie me dijo, no es que, yo no podía entender que tú existieras o no. Dios ha creado este universo de tal manera que por medio de la creación nos podemos dar cuenta que Dios existe. Él ha escrito en nuestros corazones su ley. Tenemos una conciencia que Él nos ha dado y sabemos cuando hacemos lo malo. Pero tristemente la sociedad, la humanidad llega a un punto donde ellos rechazan, ellos se rebelan en contra de eso y esa conciencia llegar a un punto donde ya no siente nada. Y como dice el dicho, no tienen corazón. ¿Por qué? Su conciencia, ¿me entiendes?, ha sido endurecida por su pecado. No porque Dios es injusto, no, por su propio
pecado. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos a través de Romanos, sobre todo este capítulo que hemos estado viendo verso por verso? Que la soberanía de Dios nunca se ejercita condenando a hombres que deberían ser salvados. Eso es importante notar, que la soberanía de Dios nunca se ejercita condenando a hombres que deberían ser salvados. Al contrario, ha resultado en la salvación de hombres que deberían haber quedado perdidos. Si Dios no hubiera intervenido en nuestra vida, aún hasta este momento, hasta esta fecha, estaríamos permaneciendo en nuestros pecados y rumbo a la destrucción. Si Dios no hubiese tenido de nosotros misericordia, imagínate. No se trata de que Dios condenó a hombres merecedores de la salvación. Nadie merece la salvación. Yo no merezco la salvación que Dios me ha dado, sino en cambio le doy gracias a Dios por su misericordia. Le doy gracias a Dios por el hecho de que aunque no merecía yo la salvación, aunque yo no merecía su gracia, Él me la ofreció, Él me la dio. Ciertamente que no puede haber injusticia en Dios porque él ejerce, ¿verdad?, su benignidad, Él ejerce su paciencia, Él ejerce su tolerancia para los pecadores. ¿Y qué pasa en este mundo? Los pecadores están sujetos a una culpa que va en aumento hasta concluir en su destrucción total. Hay un camino ancho en la cual la mayoría están caminando hacia su destrucción. Sí, vamos a suponer que dicen, oh, estoy viviendo la vida, estoy gozando la vida, ¿me entiendes? Esto y lo otro. Pero cualquier rechazo hacia el Evangelio, por rechazar el Evangelio, por no querer a Dios en el asunto, por ese mismo hecho, por su propio pecado, por su rebeldía, por su desobediencia, está en camino a la destrucción. Y lo único que puede librarnos de eso, lo único que nos puede ayudar a escapar de eso, es lo que ha hecho Cristo en la cruz. Es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de las buenas nuevas, pero aquí está el asunto. No hay buenas nuevas sin antes dar las malas noticias, que todos somos pecadores, todos necesitamos a un Salvador y el único que es capaz para salvarnos es Cristo. Que si nosotros vemos la ley de Dios, el estándar de Dios, nosotros estamos quebrantando sus mandamientos, y si Dios nos hace justicia en nuestro mérito personal sin Cristo, estamos condenados. Pero el momento que Dios obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, y Dios Padre nos acerca a Cristo, y toda persona que viene a Cristo, dice su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, que Él no rechaza a ninguno. Pero nadie por su propia voluntad, nadie por sí mismo puede buscar a Dios. Romanos 3 lo dice, que no hay ni uno, ni siquiera un ser humano que pueda buscar a Dios, que Él busca a Dios. No, hablando de buscarlo por su propia cuenta, nadie busca a Dios. Dios viene y nos encuentra a nosotros. Entonces, la falta no está en Dios, la falta no está en que Él sea injusto, porque no lo es. Él es justo, Él es recto. La falta está en el mismo pecador endurecido, que no quiere escuchar, que no quiere nada con Dios, que rechaza a Cristo. No, yo no necesito a Cristo. Yo tengo mi creencia. Yo estoy bien. Yo no necesito. Eso es más luego. Eso es para los ancianitos. Eso es para aquellos que ya no quieren, los aburridos. No, esto es para aquellos que Dios ha tenido misericordia. Y en su misericordia Él nos ha salvado. Y ahora podemos caminar en una nueva vida en Cristo. Mira lo que dice el versículo 25, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Mira, el rechazo de los judíos y la inclusión de los gentiles a la salvación estaba profetizada en el Antiguo Testamento.
Esto nos ayuda mucho a clarificar una verdad y a observar cómo se cumple esta profecía en las Escrituras. Jesús mismo dijo a los que, en Juan nos dice que a los suyos vino, Juan 1:12, a los suyos vino. Él vino a esta humanidad y los suyos, hablando de los judíos, no le recibieron, lo rechazaron, no querían nada con él. Pero todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser llamado un hijo de Dios. Todo aquel que recibiera a Cristo tiene la potestad, el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Y para que eso se logre, para que eso sucede, Dios tiene que hacer una obra en nosotros. Dios tiene que regenerarnos. Dios tiene que transformar nuestra voluntad corrupta, nuestra voluntad rebelde, enemiga de Dios, a cambiarnos en nuevas criaturas y a la vez entender el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, para responder de la manera adecuada al ser llevados a Cristo por Dios Padre. Y al nosotros llegar a Cristo, Él no nos echa fuera. Y muchos de nosotros hemos llegado a Cristo con un pasado, ¿me entiendes?, muy destrozado, con heridas, con dolencias, con experiencias tremendas. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas y todo ha quedado en el pasado. Todo ha quedado atrás y ahora estamos caminando en una nueva vida en Cristo. Todas las cosas viejas quedan en el pasado. Y aquí todo es hecho nuevo. Y eso es algo glorioso y maravilloso. Ahora, mira lo que dice el versículo 27 al 29. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad, y como Isaías predijo. Si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Y es importante notar que el apóstol está discutiendo la elección y el llamamiento de personas para salvación. Esto es lo que él está planteando. Él está enfatizando la elección, el llamamiento de personas para salvación, no para privilegios, no para ventajas externas. No, no, no. Estas personas fueron seleccionadas por Dios para ser hechos sus hijos. Nuevamente recordemos que la salvación no es por obras, no es porque Dios vio que tú ibas a creer y por eso se acercó y obró en tu corazón. No, antes que nosotros naciéramos, antes que el mundo fuera creado, Dios ya había elegido, nos había escogido para salvación. La elección que Dios hace es una elección santa, justa, recta y honestamente, la cual no merecemos, pero por Dios, por su gran amor y bondad, escoge y salva a personas. Y los que no se salvan no es porque Dios no permita que vengan a Él, es porque ellos permanecen en sus pecados y no quieren nada con el Evangelio. Aquel que está muerto espiritualmente no puede responder al Evangelio. Si tú vas a un cementerio y hay un cadáver ahí que están por bajar ahí en la tumba y tú pellizcas y lo pateas, ese cadáver no siente nada. Tú le hablas, tú le gritas, tú le dices, no oye nada, no entiende, nada surge, nada pasa. Y así igualmente, cada domingo los pastores están predicando a huesos secos, están predicando a personas muertas y solo el poder de la palabra de Dios puede dar vida, puede producir vida, porque Jesús es la resurrección y la vida. Entonces es importante poder entender eso, que las personas que Dios ha escogido, ha llamado,
que ha predestinado, que ha justificado, son y por la razón para ser hechos sus hijos y para mostrarles su misericordia. No es del que corra, no es del que quiere, sino de quien Dios tenga misericordia. Fueron hechos vasos de misericordia. Dios convirtió vasos de ira en camino a la destrucción, los convierte en vasos de misericordia, alcanzan la gracia de Dios y están preparados y son preparados para su gloria. Fueron hechos pueblos de Dios. Aquellos que no eran pueblo han llegado a ser ahora pueblo de Dios. Aquellos que no eran hijos de Dios ahora han sido hechos hijos, adoptados como hijos de Dios, del Dios viviente. Notemos que solo un remanente de parte de Israel será salvo. Ahí no lo dice en el capítulo 9, verso 27. Mira lo que dice ya para terminar el versículo 30 y 31. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esta ley. Pablo concluye la lección sobre la elección soberana de Dios recordando a sus lectores que aunque Dios elige a algunos para que reciban su misericordia, aquellos sobre quien caiga su juicio no se lleva al cabo por medio de algo que Dios les haga, porque Dios les enlaza sus manos para... No, ellos mismos, por su desobediencia, por su propio pecado, por causa de su propia decisión de no creer al Evangelio, los pecadores son condenados por sus propios pecados. El peor de los cuales es el rechazo de Dios y el de Cristo. En esta vida, si rechazamos a Cristo, después de que se acaba la vida, ya no hay una segunda oportunidad. Recordamos la historia del rico y el Lázaro. Ya después de muerto, manda a Lázaro que por lo menos moje el punto de mi lengua. Mándalo que vaya con mis hermanos para que les avise, para que no vengan aquí. Y Abraham no le dijo, ok, pues voy a enviar a Lázaro y él les va a testificar, les va a dar el mensaje de que él fue enviado del paraíso. No. Él dijo, tienen a Moisés y a los profetas y a ellos deben escuchar. Hoy en día se hace muy popular el testimonio del joven, de los jóvenes, de la persona, de tal persona que fue al infierno y regresó. Y él, este es el mensaje y tienen que escucharle. Mira, si no queremos creerle a la palabra de Dios, mucho menos vamos a creerle a un mensaje que es de alguien que no está en la escritura. Mucho de lo que hablan en su testimonio, yo miraba a un demonio atacando y torturando y danzando sobre uno que estaba ahí. La Biblia nunca nos habla de que los demonios van a estar torturando a los humanos. Es más, ellos mismos, ahorita mismo hay unos ahí encadenados. El mismo diablo va a ser lanzado juntamente con todos sus demonios. Van a ser lanzados al lago de fuego. No para torturar a aquellos que rechazaron a Cristo, sino para que juntamente con aquellos que rechazaron a Cristo sufrirán el sufrimiento eterno, la condenación eterna, reservado para Satanás, sus ángeles y todos aquellos que rechazaron el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que entender que sin Cristo no hay salvación. Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. No se deje engañar por esos falsos profetas que se levantan. Yo tengo una nueva revelación, yo esta unción, y están ahí gritando. Y están ahí, ¿verdad? Hablando.
Y muchas veces no se entiende, ni se sabe lo que se están diciendo la mitad de las veces, pero la palabra, el evangelio mismo, el mensaje mismo es claro. Es un mensaje poderoso. Yo no necesito usar de métodos y que yo soñé y que una nueva revelación y que yo fui al cielo y que simplemente al haber creído en mi Cristo y proclamar que Él sigue salvando, que Él vino a salvar a los que estaban perdidos, de los cuales yo era el peor de los pecadores, pero Cristo tuvo misericordia de mí. Tú que me escuchas, mi oración y deseo es que tú puedas conocer a Cristo, mi oración es que Dios obre en tu corazón. Yo no entiendo, yo no conozco su vida, yo no sé nada de usted, pero estoy seguro que has pasado por dificultades, has pasado por gran dolor, enfrentas tensión, ansiedad, muchas cosas, pero la gracia de Cristo puede transformar y cambiar tu vida. Solamente te invito a tomar el tiempo, ir a la palabra de Dios y leer el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan. Órale a Dios, Señor, yo quiero conocerte. Revélate a mi vida. Obra en mí. Mi oración es que Dios obre en sus corazones para la salvación. Mira lo que dice el versículo 32, ya para concluir, porque ¿por qué? ¿Por qué es que Israel no alcanzó esto? Bueno, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Por qué no alcanzó Israel por medio de la ley la salvación? La razón es evidente. Rehusaron creer que la justificación es por fe en Cristo. No aceptaron eso. Persistieron de una manera obstinada tratando de obrar su propia justicia bajo sus términos. No. Yo honro la ley, las tradiciones, pero no es por obras, nadie pudo cumplir la ley sino solamente nuestro Señor Jesucristo, quien fue perfecto, quien no, en él no se halló engaño, el justo dio su vida por los injustos, el Cordero de Dios fue llevado al matadero, fue a la cruz, sufrió, fue escarnecido, lo bofetearon, le jalaron la barba, le escupían, se burlaban de él. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero él permaneció ahí porque tenía una misión de venir y dar su vida. Ellos pensaron que le estaban quitando la vida, que lo estaban ejecutando, que se estaban deshaciendo de él, pero no sabían que Cristo Jesús vino a dar su vida en la cruz para que toda persona, sin importar su trasfondo, toda persona que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la solución para nuestra sociedad. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio. Los métodos no pueden ayudar. Estos pasos haz esto y no, solamente hay un camino, no hay múltiples caminos, no hay 10 caminos, no hay 20 caminos, solamente existe un camino. Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, no dijo soy uno de los muchos caminos, soy el camino, el único camino. Soy la verdad. Él es la fuente de toda verdad. Toda verdad aparte de todo lo demás fuera de Cristo es falsedad. Y Él es la vida. No hay nada en este mundo. Los vicios no te pueden dar vida. Las amistades no te pueden dar vida. Tu trabajo no te puede dar vida. Lo único que puede darnos vida es nuestro Señor Jesucristo, el dador de la vida. El que vino y dio su vida y la volvió a tomar, resucitó con poder y gloria. Y porque Él vive, nosotros que hemos creído en Él, viviremos. Vivimos por nuestro Señor. Entonces, que nosotros permitamos que la palabra de Dios revele quién Dios es. ¿Por qué estudio? ¿Por qué medito la palabra? ¿Por qué lo leo?
porque es la revelación que Dios nos ha dado a nosotros y en un lenguaje humano que usted y yo podamos entender. Y la palabra de Dios es nuestro alimento. Yo estoy dispuesto a poner todo, mi fe y confianza y hasta mi propia vida en estas verdades. ¿Por qué? Porque sé que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces que la luz de Dios venga a nuestra vida y que estas verdades preciosas, estos temas de la elección, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, no pensemos que estamos nosotros forzados a venir a Cristo y otras personas están forzados a no aceptarlo. No, no, no. Todos antes de venir a Cristo están bajo condenación, ya van camino a la destrucción. La única diferencia es que Dios ha mostrado misericordia hacia nosotros. Yo no soy mejor que otras personas, yo no soy mejor que alguien que no sea de la fe cristiana. Yo simplemente reconozco una cosa: yo soy un pecador que ha sido redimido por la gracia de Dios. Si algo soy, es gracias a Dios, lo cual Él me ha salvado. Y debo de pedirle a Él su gracia para mantenerme humilde, para buscar su rostro y para pedir y orarle a Dios que Él salve las almas, salve las personas. Así como Él un día vino y me salvó, vino y me encontró donde yo estaba perdido, yo estaba en ruinas, yo estaba en miseria. Yo no estaba buscando a Dios, yo no buscaba a Dios, yo no imploraba por Dios. Él vino y me encontró y me ha transformado la vida. Yo soy una obra en progreso. Dios me está santificando. Dios, voy madurando, voy creciendo en el Señor. No sé todas las respuestas, pero yo voy al recurso, voy a la fuente de la verdad y ahí encuentro las respuestas para esta vida, para las dificultades, para las presiones, para los problemas, para todo tipo de cosas. Consejos, principios, mandamientos que son en realidad una protección, una bendición para nosotros, los que somos los que hemos creído en Cristo, que somos hijos de Dios. Entonces espero que este capítulo haya sido de bendición. Si Dios nos presta vida, continuamos. Estamos llegando, ya estamos avanzando, llegando más cerca a concluir este libro. Entonces la próxima semana, si Dios nos presta vida, empezaremos en el capítulo 10, desde los versículos 1 al 10. Entonces, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.